Licenciado, compañeros, vamos a hablar sobre la sección 21 de las NIF para las pymes, que nos habla de las provisiones y contingencias. Y esta norma lo que abarca o en donde se aplica es en las provisiones, en los activos contingentes y en los pasivos contingentes. Y para iniciar vamos a hablar sobre lo que es una provisión y es recolectar recursos económicos para hacerle frente a una obligación futura. Por ejemplo, lo que la sección indica es que la entidad debe tener en cuenta que va a ser una obligación en la fecha sobre la que se informa, pero como resultado de sucesos pasados, como por ejemplo la cuenta clientes, ¿verdad? Cuando nos piden mercadería al crédito. También va a ser probable que la entidad tenga que desprenderse de recursos que componen beneficios económicos para liquidar esa obligación en el caso de que el cliente ya no pague. Y también se debe tomar en cuenta que el importe de esa obligación pueda ser estimado de forma fiable. Aparte del reconocimiento inicial, también existe lo que es la medición y en este caso, en la medición inicial lo que la entidad debe tomar en cuenta es que la mejor estimación del importe requerido para cancelar la obligación en la fecha de presentación va a ser la medición inicial. Pero ¿cuál va a ser esa mejor estimación? Va a ser el importe que la entidad va a pagar racionalmente para liquidar esa obligación al final del periodo. Y ya para la medición posterior, la entidad únicamente va a pagar por los desembolsos para los que fue originalmente reconocida esa obligación. Ahora bien, la entidad también va a revisar y ajustar las provisiones en cada fecha de presentación para una mejor estimación actual en el importe de que vaya a ser requerido. Y trasladándonos a hablar lo que son los activos y pasivos contingentes, vamos a iniciar primero con lo que es una contingencia. Y una contingencia es la probabilidad de que algo ocurra o no. Es decir, puede ser que en algún momento sí vayan a llegar a ser activos y pasivos o puede ser que no. Y es por eso que no se pueden reconocer como tales al inicio. Y para ejemplificarles un poco esto, les voy a poner un pequeño ejemplo de un juicio por indemnización de parte de un empleado a la entidad en la que estamos laborando, supongamos. Lo que la entidad debe hacer es abocarse con un especialista o un experto y preguntarle sobre el juicio. Si este dice que es remota la probabilidad de que va a ejecutarse el juicio a favor del empleado, entonces la condición es que no hay evidencia de que pueda sustentar de que sí se va a ejecutar a favor del empleado, no hay forma de pensar en que vamos a perder, entonces no se va a reconocer. Ahora, si hay una probabilidad o una pequeña probabilidad o posibilidad de que sí vaya a ganar el juicio, entonces únicamente se va a revelar en las notas a los estados financieros. Ahora bien, si hay una certeza de que sí se va a ejecutar el juicio a favor del empleado, entonces sí se debe reconocerse. Gracias. Para presentar la sección número 20, NIF para pymes, arrendamientos. Dentro de la clasificación de los arrendamientos podemos encontrar dos opciones. La primera son arrendamientos financieros y otros arrendamientos operativos. ¿Cómo podemos clasificar un arrendamiento como financiero siempre y cuando cumpla alguna de las características, como por ejemplo que se puede transmitir la propiedad al finalizar el periodo? Otra es que se tiene una opción a compra inferior al valor razonable del bien arrendado, que el plazo del arrendamiento es mayor a la vida económica del activo. El arrendatario asume todas las pérdidas por cancelación de contrato. Cuando el arrendatario cumple con alguna de estas características, puede reconocer su arrendamiento como financiero. ¿Cuál es el tratamiento contable para el arrendamiento financiero? El reconocimiento inicial consistirá en que se van a registrar sus derechos y obligaciones. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros vamos a contabilizar un activo y un pasivo a su vez. El activo nos va a dar como el derecho, digamos, de uso de nuestro bien, y el pasivo nuestra obligación financiera, los pagos que nosotros acordamos según el contrato de arrendamiento. El pasivo se medirá el valor razonable del bien arrendado o de los pagos mínimos del arrendamiento según cuál sea menor de estos dos. Esto se realizará al inicio del reconocimiento
del arrendamiento. Para el cálculo del valor razonable se va a utilizar una tasa implícita o la tasa del préstamo que nosotros vamos a obtener al momento de realizar el contrato de arrendamiento. ¿Cuál va a ser nuestra medición posterior? Para nuestro pasivo, recordando que vamos a asumir por un lado activo y por otro lado pasivo, el tratamiento contable posterior será: al pasivo nosotros le vamos a ir rebajando las cargas financieras. Es decir, los pagos mínimos se repartirán entre las cargas financieras y la reducción de la deuda utilizando el método de interés efectivo. ¿Qué queremos o qué logramos con esto? Al final del periodo, nosotros, luego de haber reconocido al valor razonable nuestra obligación, conforme se van realizando los pagos, pues nosotros iríamos amortizando esa deuda o disminuyendo nuestra deuda. Al activo se le dará un tratamiento diferente debido a que se tomará en cuenta la depreciación a lo largo de la vida útil estimada o durante el plazo del contrato. ¿Cuál es la diferencia? Se depreciará a lo largo de la vida útil si en dado caso nosotros ya tenemos definido de que ese bien al final del periodo lo vamos a adquirir. Si en dado caso no se tiene la certeza de la adquisición de la misma, vamos a hacer una estimación de la vida útil o versus, digamos, el plazo del contrato. Se tomará, según cuál sea menor, el plazo sobre el cual nosotros vamos a calcular nuestra depreciación. Para el arrendamiento operativo, largo de la línea del arrendamiento, siempre los pagos que se vayan a efectuar se reconocerán como un gasto. No vamos a reconocer un activo porque en este caso pues no se transfiere o no cumple con las características anteriormente mencionadas. Continuando con la exposición, vamos a hablar ahora el tema de los arrendamientos financieros desde el punto de vista del arrendador. Y primero, pues la norma establece que en su reconocimiento inicial, estos van a ser reconocidos como activos, aquellos arrendamientos que se mantengan como arrendamiento financiero, y pues se van a presentar como una partida por cobrar en la contabilidad. En el tema de la medición posterior, pues la norma establece que se van a reconocer esos ingresos financieros pues basados en un patrón que refleje una tasa de rendimiento periódica constante sobre la inversión financiera neta del arrendador en el arrendamiento financiero. Hay información que es importante, el arrendador debe revelar en su información financiera, y esto pues es una conciliación entre la inversión bruta en el arrendamiento al final del periodo sobre el que se informa y el valor presente de los pagos mínimos por cobrar en esa misma fecha. También pues es importante revelar los ingresos financieros no ganados y el importe de los valores residuales no garantizados acumulables a favor del arrendador. Ahora bien, desde el punto de vista de arrendamiento operativo, siempre hablando de arrendadores, en su reconocimiento inicial, pues este arrendador siempre va a mostrar en su estado financiero, en la parte de situación financiera, estos activos que se encuentran como arrendamientos operativos, ¿verdad? Activos que son propios del arrendador. Y luego en el reconocimiento, siempre reconocimiento inicial y medición, pues se van a reconocer ingresos por arrendamiento operativo en el estado de resultados sobre una base lineal a lo largo del plazo del arrendamiento, ¿verdad? El arrendador pues también va a reconocer como un gasto aquellos costos, incluyendo la depreciación, incurridos en la obtención de ingresos por arrendamiento. Recordemos que este activo pues sigue siendo propiedad del arrendador. Y pues información a revelar, es importante mostrar los pagos futuros mínimos del arrendamiento en arrendamientos operativos no cancelables, cuotas contingentes totales reconocidas como ingreso y una descripción general de los acuerdos de arrendamiento significativos del arrendador. Compañeros y licenciados, mi nombre es Jaime Vidal Carcuso Urtarte. Vamos a hablar sobre la sección 32, hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa. Dentro de la definición está en que son los hechos favorables o desfavorables producidos entre el final del periodo y la fecha de autorización para publicación de los estados financieros. Hay dos tipos de hechos: uno, los que existían al final del periodo del que se informa, de los cuales se tiene que hacer un ajuste o ajustes, y B, los que surgieron después del periodo que no
precisamente implican ajuste. Dentro del reconocimiento y medición, en cuanto a los que implican ajustes, la entidad deberá realizar ese ajuste. Por ejemplo, la resolución de un litigio que confirma una obligación presente, ¿verdad? Luego el deterioro del valor de un activo, por ejemplo, la quiebra de un cliente en el cual ya no nos permitirá realizar una cuenta por cobrar. Determinación del costo del activo adquirido o vendido, que pues nos da la visibilidad del valor presente a la fecha del periodo que se informa, y también alguna obligación legal que aparezca para pagar beneficios a empleados, y descubrir fraudes o errores que se dieron a la fecha del periodo del que se informa. En cuanto a los que no implican ajuste, por su naturaleza, la entidad no los ajustará, siendo estos, por ejemplo, la reducción del valor de mercado de algunas inversiones, el importe que pase a ser exigible por resolución favorable del litigio. O sea, cuando es favorable, pues no aplica hacer ese ajuste. Y cuando la entidad decida, posterior a la fecha del periodo que se informe, declarar dividendos o distribuir dividendos, pues no se reconoce como un pasivo. Por último, la 32 indica la información a revelar, siendo esta la fecha de autorización para la publicación, y se debe revelar la fecha en que se va a publicar y quién o quiénes autorizan, y revelar quién puede hacer alguna modificación posterior a esa fecha que fueron autorizados y quién tiene el poder para hacer eso, ¿verdad? También se deben de revelar los hechos que no implican ajustes, por ejemplo, para cada una de los ajustes, la naturaleza del hecho, una descripción y una estimación del efecto financiero que se va a producir, que se podría producir y que no se puede estimar en esa oportunidad. Y ejemplos de hechos que no implican ajuste a revelar también son, por ejemplo, la combinación de negocios, si el negocio ya no va a continuar, compra de activos importantes que no precisamente fueron de la fecha del periodo que se informe, cuando existió una destrucción posterior a la fecha en que se informa por incendio, por ejemplo, algún activo fijo o alguna línea de producción, y alguna reestructuración importante, por ejemplo, organizacional que exista posterior a la fecha del informe, y eso pues no implica. De mi parte es todo. Muchas gracias. Veamos ahora la sección 28, beneficios a los empleados. Estos comprenden todo tipo de contraprestación que la entidad proporciona a los trabajadores, incluyendo administradores y gerentes, a cambio de sus correspondientes servicios. De estos se exceptúan los relativos a las transacciones con pagos basados en acciones, ya que a ellos les aplica la sección número 26 de esta norma. Tenemos 4 tipos de beneficios a los empleados que esta sección nos indica. Tenemos los beneficios a corto plazo, los beneficios post-empleo, otros beneficios a largo plazo y los beneficios por terminación de contrato. Debemos de reconocer como un pasivo los beneficios a los empleados después de deducir los importes que hayan sido pagados directamente a los empleados o como una contribución a un fondo de beneficios para los empleados. Asimismo, también se puede reconocer como un gasto, a menos que otra sección de la norma requiera que el costo se reconozca como parte del costo de un activo, estos tales como los inventarios o la propia planta y equipo. Algunos ejemplos de beneficios a los empleados podemos mencionar. Según el inciso 28.4 A, B, C y D, los sueldos y salarios o las aportaciones a la seguridad social, las vacaciones, permisos remunerados, las participaciones en ganancias o incentivos, o bien los bonos de productividad, la asistencia médica, el alojamiento, automóviles, bienes o servicios que sean gratuitos. Lo que más comúnmente se utiliza acá en Guatemala dentro de nuestras boletas de pago como empleados de relación de dependencia, podemos mencionar el sueldo, el salario mensual, la bonificación, las vacaciones, las bonificaciones por compensación variable o bonos de productividad, el aguinaldo, el bono 14. Acá nos menciona también las aportaciones al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social que forman parte del inciso 28.4A. Los seguros colectivos,
los auxilios póstumos, seguros de vida. También tendríamos aportaciones ordinarias en cajas de ahorro. Las cooperativas y clubes de empleados que podrían entrar dentro del inciso D. También podemos mencionar los beneficios post-empleo, dentro de los cuales tenemos los beneficios por retiro, como las pensiones, montepíos, y tenemos los otros beneficios posteriores al empleo, como los seguros de vida o los beneficios de asistencia médica. Como planes de beneficios post-empleo podemos mencionar los planes de aportaciones definidas, que se da cuando una entidad paga aportaciones fijas a una entidad separada o un fondo, y no tiene ninguna obligación legal ni implícita de pagar aportaciones adicionales o de hacer pagos de beneficios directos a los empleados. Así también tenemos los planes de beneficios definidos, que es la obligación de la entidad, consiste en suministrar los beneficios acordados a los empleados actuales y anteriores, y el riesgo actuarial de que los beneficios tengan un costo mayor del esperado y el riesgo de inversión, o que el rendimiento de los activos para financiar los beneficios sea diferente del esperado, recaen esencialmente en la entidad. Continuando con la sección 28, yo hablaré sobre el método de la valoración actuarial. Para ello, esto se encuentra dentro de los beneficios postempleos o planes de beneficios definidos. Y la valoración actuarial no es más que una unidad de crédito proyectada para medir la obligación de beneficios definidos a los gastos y relacionados con la posibilidad de hacerlo sin un costo o esfuerzo desproporcionado. Ahora bien, si la entidad no puede medir la obligación y los costos de los planes de beneficios definidos sin hacer este costo o esfuerzo desproporcionado, se procederá a ignorar los incrementos de los salarios futuros estimados, ignorar los servicios futuros de los empleados actuales y ignorar la posible mortalidad de los servicios empleados actuales sobre la fecha que se informa. Asimismo, dentro de los otros beneficios de planes tenemos introducciones a cambios y reproducciones de liquidaciones de plan. Y si se ha introducido un cambio en el plan de los beneficios, la entidad incrementará o disminuirá el pasivo de beneficios y reconocerá un incremento por disminución o gasto. En cambio, si los activos por planes definidos, el valor presente de la obligación con los beneficios definidos sobre la fecha que se informa es menor al valor razonable de los activos, el plan tiene un superávit. Dentro de los factores que conforman las decisiones estratégicas, tenemos el costo de los beneficios definidos, el reconocimiento de la elección de la política contable, los reembolsos y adicional a ello otros beneficios a empleados a largo plazo. Como un costo de los planes de beneficios definidos, podemos reconocer que un cambio neto en el pasivo de los beneficios será distinto a un cambio atribuible de los beneficios pagados durante el periodo de aportaciones. Ahora bien, se reconoce que la entidad tenga una pérdida de ganancia actuarial cuando se produzca. Lo podrá reconocer dentro del resultado de la entidad o bien dentro de resultados normales o en otro resultado integral. Y los reembolsos son prácticamente que un tercero reembolsará alguno. Continuando con lo que son los factores que conforman nuestras decisiones estratégicas, tenemos los costos a los planes definidos y una entidad reconocerá un pasivo por los planes definidos durante el periodo distinto a lo atribuible de los beneficios pagados a los empleados. Ahora bien, el reconocimiento de la elección de la política contable dentro de la política contable de las ganancias o pérdidas lo podemos establecer en los resultados del periodo o en otro resultado integral. Y los reembolsos, si una entidad está prácticamente segura de que un tercero reembolsará uno o todos de las obligaciones de beneficios definidos, su derecho de reembolso será como un pasivo separado. Dentro de los otros beneficios a largo plazo podemos tener ausencias de remuneradas a largo plazo, beneficios a largo plazo por servicios, por invalidez de larga duración, por ganancias e incentivos pagaderos, por beneficios diferidos que reciban durante los 12 meses del ejercicio, así como los beneficios por terminación. La entidad está comprometida por ley, en este caso en Guatemala del 8.33, por despido que pueda representar una obligación implícita practicada durante el deseo
de forma equitativa. El reconocimiento lo hará por la terminación o para proporcionar a la entidad beneficios económicos futuros de los resultados como el gasto de forma inmediata. La medición, la entidad lo hará por medio de reembolso y requerirá cancelar la obligación a la fecha que se informa. Y hay otros planes de grupo. Si una entidad controladora ofrece estos beneficios a su subsidiaria y la subsidiaria realiza su contabilidad por medio de NIFAR-AFINES, entonces los gastos o beneficios a los empleados por la base de distribución razonable a un reconocimiento del grupo. Ahora bien, dentro de la información a revelar tenemos beneficios a los empleados a corto plazo, así como sobre los planes de aportaciones definitivas, donde se revelará el reconocimiento en el resultado como gasto de los planes de las aportaciones definidas. Dentro de los planes definidos se puede revelar los planes que se contabilicen de acuerdo al párrafo de 28.11, así como los beneficios a largo plazo. Existe una categoría a largo plazo que proporciona a los empleados y revelará la naturaleza de los beneficios, el importe de la obligación y su nivel de financiamiento a la fecha que se informa. Muchas gracias por su atención.